Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en la mañana de Radio Miami Internacional, en asociación estratégica con TV Radio Miami y todas las emisoras que toman nuestra transmisión. Las noticias vienen mal para Honduras. Más concretamente, las noticias vienen mal para el presidente Lobo. La situación de su hijo, detenido en los Estados Unidos por traficar con droga. Lo descubrieron con 5 kilos de cocaína al muchachito. Bueno, le va a costar entre 5 y 10 años de cárcel o, de lo contrario, una máxima de condena perpetua. Realmente duro, ¿no? Durísimo. El joven Lobo confesó ser parte de una conspiración que duró desde el año 2009 hasta el 2014, casi al mismo tiempo, mientras su padre ejercía la presidencia de Honduras. La sentencia va a ser confirmada el próximo 15 de septiembre. Y repasando un poco la actualidad noticiosa, tenemos que lamentar otro asesinato de periodistas en México. Esto es en Veracruz, y Manuel Torres perdió la vida asesinado por otra vez un sicario. Torres tenía una carrera profesional de 20 años, dirigía un portal de noticias locales y hace 1 año y medio que trabajaba como corresponsal de la televisión azteca. Lamentablemente, este periodista tuvo algún tipo de enfrentamiento con el gobierno, precisamente que maneja esta zona, la zona de Veracruz, el gobierno priista, y particularmente con Javier Duarte, que es el gobernador. Bueno, todo el mundo sabe que Veracruz es uno de los pozos de violencia y corrupción más grandes del país, y lamentablemente, después de esta carrera bastante fructuosa, el señor periodista Manuel Torres terminó asesinado. ¿Saben lo interesante? La Fiscalía, y esto ya viene siendo habitual en el estado de Veracruz, intentó desvincular el crimen de su profesión periodística y en un polémico comunicado se refirió que la muerte había sido simplemente la consecuencia de estar trabajando con un concejal. Bueno, cosas que pasan en nuestra América Latina. Nos vamos a ir a Río de Janeiro, vamos a conversar con el licenciado Santiago Pérez. Él es especialista en política internacional y seguramente tiene algo para compartir con nosotros. Lo estamos viendo, él está en este momento en un departamento frente a la playa de Copacabana. No se distingue muy bien el mar. Hola Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustín? Es el mar el que está atrás tuyo, ¿no? Sí, efectivamente, estamos aquí en Copacabana, en Río de Janeiro, en un día nublado, bastante lluvioso, pero por suerte relativamente fresco para una ciudad que suele tener temperatura por arriba de los 40 grados, así que estamos disfrutando un poco de la lluvia y de un clima un poco más fresco. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿cómo está el clima político, el clima social a consecuencia de la destitución por 180 días de la presidenta de la Nación, la señora Rousseff? ¿Cómo están las cosas allí? Bueno, el clima político está relativamente calmo. En las últimas horas tuvimos noticias, información sobre el programa de gobierno que llevaría adelante el presidente interino Michel Temer, que se mueve ya
como si fuera presidente definitivo. Está haciendo un programa de gobierno para los próximos 2 años y no para los próximos 180 días. Podemos esperar un fuerte programa de ajustes, también un enfrentamiento con un giro en la política exterior brasileña, por primera vez confrontando con países autodenominados bolivarianos o de izquierda, como pueden ser Venezuela, Bolivia o Ecuador. Y por otro lado, vamos a ver un retiro del Estado de la actividad económica, en el sentido de que Temer en su discurso dijo claramente que el Estado tiene que dejar de ser un impedimento para el libre accionar del mercado, así que vamos a ver probablemente algún tipo de regulaciones o intento de liberar las fuerzas productivas. Bien, Santiago, vamos a salir un poco de Brasil, aunque lo vamos a dejar incluido en un tema que vos mismo abriste recién la puerta sobre las expectativas de la izquierda latinoamericana. Hay cambios importantes. De repente algunos pueden suponer que también hubo un retroceso. Y querría preguntarte, ¿no? En todos los casos son bastante parecidos, son similares las situaciones que se dan de este retroceso de la izquierda en América Latina. Pero, por el otro lado, pregunto, ¿es prematuro, es exagerado hablar de un fin de ciclo? Bueno, lo que estuvimos viendo en América Latina desde finales del año 2015 es un proceso bastante uniforme y bastante conectado. Por ejemplo, para hacer un repaso rápido, en el mes de noviembre vimos en la República Argentina la victoria de Mauricio Macri. El kirchnerismo sale del poder tras 12 años de mandato de Néstor primero y Cristina después. Luego, bueno, eso fue realmente un hecho inesperado. Yo en ese momento escribí un artículo titulado Argentina y lo impensable ocurre, porque realmente nadie en Argentina creía que el kirchnerismo podía salir del gobierno. Luego, en el mes de diciembre, solamente unos días después, vimos en Venezuela la victoria de la oposición en las elecciones legislativas y el control absoluto de la Asamblea Nacional por parte de fuerzas opositoras. Después veríamos, con el correr de los meses, que esto no tuvo los efectos que se esperaban en ese momento. Finalmente, el Maduro chavismo consiguió retener el poder y de alguna manera sortear el control de la oposición del poder legislativo. Hoy en día estamos viendo en Venezuela una pulseada por ver si se puede o no realizar el referéndum revocatorio. Luego, en febrero, vimos la derrota de Evo Morales en su referéndum que intentaba reformar la Constitución y llevar y aprobar la elección indefinida. Así que en un punto del futuro Evo Morales deberá abandonar el poder. Y ahora en Brasil, en el mes de mayo, la salida de Rousseff, y siendo el país más poderoso, más importante de América Latina, esto acelera el proceso de desintegración de alguna manera de la izquierda latinoamericana. Y ya hemos visto en otros países de la región intentos por convocar la cláusula democrática del Mercosur, de la UNASUR, intentando de alguna manera cuestionar la legitimidad del presidente interino Michel Temer, pero me parece que esto no llegará a buen puerto, ya que por el peso relativo que tiene Brasil, suspenderlo en Mercosur prácticamente transformaría al bloque en, lo pasaría a... Lo desmantelaría completamente, porque un Mercosur sin Brasil sería prácticamente la nada misma. Así que ese es un poco el escenario general. Ahora, Santiago, imaginar que la izquierda toda, estamos hablando de distintos países de América Latina, ante este, digamos, retroceso pueda retirarse a cuarteles de invierno, es un poco prematuro, un poco no creíble, ¿no? Yo creo que deberíamos esperar una recomposición de la izquierda para los próximos años. Por supuesto, la izquierda va a pasar a ocupar el rol de oposición, que hasta en líneas generales, no siempre hay excepciones que confirman la regla de la región, pero en líneas generales se puede esperar que la tendencia sea que la izquierda comience a ocupar nuevamente el lugar de oposición que ocupó en la década del 90, dejando el oficialismo para fuerzas más de centro-derecha, y veremos cómo se desempeña, cómo continúa esta película.
porque esta última década, prácticamente del año 2003 al año 2008, 2009, 2010, vivimos lo que se denominó el superciclo de las materias primas, es decir, un periodo por el cual las materias primas que América Latina exporta encontraron precios internacionales muy altos, como el petróleo, la soja, etc. Ahora, con estos precios a la retirada, las economías latinoamericanas afrontan un periodo más complejo, con crecimiento menor o hasta inclusive recesión. Así que estos nuevos gobiernos no la tendrán fácil para gobernar y con fuerzas que hasta hace poco ocupaban el oficialismo al acecho en la oposición. Así que creo que vamos a ver un escenario interesante, pero también complejo, ¿no? Bueno, todavía quedan evidentemente bolsones muy importantes de la izquierda en toda América Latina, ¿no? Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, más allá de su retroceso, más allá de su empequeñecimiento en cantidad de países copados por la izquierda, no podemos dejar de observar que todavía tienen fortaleza, ¿no? Por supuesto, pero también es importante mencionar, por ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador, el presidente Rafael Correa ha tenido una gestión realmente muy exitosa, de un gran apoyo popular, prácticamente histórica para lo que es la historia del Ecuador, con conquistas sociales incuestionables, pero hoy en día Ecuador frente a una situación difícil con la caída del precio del petróleo. Recordemos, Ecuador es un país mayoritariamente exportador de petróleo, la economía atraviesa un momento muy delicado, sumado al terremoto que desafortunadamente afectó al país andino. Realmente la situación está muy complicada y en Cuba, quizás el último bastión, el gran bastión de resistencia latinoamericano, hoy en día prácticamente abriendo las puertas a una reconciliación con los Estados Unidos de América. Es realmente un cambio de paradigma. Creo que veremos de a poco, una apertura de Cuba, de alguna manera cerrando la gran herida que tenía América Latina en su relación con los Estados Unidos. La cuestión cubana siempre fue un impedimento para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, entre América Latina y Estados Unidos, y con este acercamiento me parece que podemos ver un poco saneado esta cuestión, siempre y cuando a la espera de lo que pase en Estados Unidos en caso Donald Trump llegue a la presidencia. Veremos cómo continúa esa relación con Cuba. No sé, vos estando allí en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Tú me estás hablando de Cuba, ¿verdad? Y Cuba tiene una particularidad mientras estén los Castro. Uno supone que ahí no va a cambiar nunca nada. Más allá de cualquier circunstancia que se converse, que se acuerde, de convivir o de alguna situación que pueda imaginarse como el principio de un cambio. Va a ser un poco difícil mientras los Castro sean gobierno en Cuba. No, te preguntaba en realidad, más allá de eso, que es correcto que por más que haya una liberalización económica, la cuestión política seguirá cerrada y restringida por la continuidad de los Castro en el poder, pero lo que te preguntaba era si este acercamiento que se está dando entre América Latina, entre Estados Unidos y Cuba, mayoritariamente impulsado por Barack Obama, podría haberse interrumpido en caso de Donald Trump llegue al poder, o te parece que no habría mayores cambios en ese acercamiento. Bueno, sí, evidentemente va a haber un cambio. La mentalidad de Obama de conciliar, de encontrar nichos donde se puede trabajar en común, va a contrarrestar con la actitud decidida de Donald Trump de la confrontación, ¿no? En la búsqueda de sus objetivos. Ya lo está demostrando. Fíjate que en el día de hoy surge una situación con David Cameron, digamos, el hombre fuerte de Gran Bretaña, donde prácticamente ya anuncia que la convivencia, en caso de que Donald Trump llegue al poder, va a ser muy difícil. Y estamos hablando de dos grandes potencias. No, y dos grandes potencias históricamente aliadas, claro, prácticamente en todas las cuestiones internacionales. Londres y Washington han ido de la mano, ¿no? Así que va a ser difícil suponer que esta actitud conciliadora, que también es muy criticada, ¿no? Es muy criticada por algunos sectores del presidente Obama,
a lo cual a quien se lo acusa como, digamos, el hombre del país más importante del mundo con ciertas debilidades de conciliación que muchas veces ha afectado la presencia de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y con respecto a otros países de América Latina, ¿cómo lo ves ahí? Vos estando en Miami, viendo un poco desde dentro de los Estados Unidos, pero también con mucha conexión con la comunidad latina. ¿Cómo ves que Donald Trump podría llevar adelante las relaciones con América Latina, pero con países más estables que Cuba, más amigables a los Estados Unidos, por ejemplo con Argentina o con... ¿Te parece que esto puede ayudar o va a ser neutral en un punto? Depende el grado de diálogo que se tenga entre los distintos gobiernos, Santiago, porque la idea que tiene Donald Trump y que viene repitiéndola continuamente es recuperar la presencia económica, política y de preeminencia internacional de Estados Unidos. El país que se avenga a hacer negocios con Estados Unidos, pero que Estados Unidos saque su cuota de rentabilidad, va a ser bienvenido. Un país como México, de repente, en la cabeza de Donald Trump, como un país como China, que hacen muchos negocios con Estados Unidos, pero esto es contrario a los intereses de Estados Unidos a nivel de resultado, evidentemente van a ser países que van a tener que enfrentar su confrontación. Un hombre que va a buscar revertir esa situación con un método todo lo contrario a lo que hace el presidente Obama. Entonces, siempre es interesante cómo este cambio que América Latina de a poco va viviendo, alejándose, yéndose del centro político, o sea, el péndulo político, moviéndose de izquierda a derecha, también se va a ver en Estados Unidos. Realmente, de alguna manera, los ciclos políticos en América Latina y en Estados Unidos guardan algún tipo de correlación, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que las piezas se van acomodando, ¿no? O sea, es necesario. Con un presidente como Obama hubo una recomposición de los países que se acercaron y los países que se alejaron. Y con un presidente como Donald Trump va a suceder exactamente lo mismo. La ecuación veremos si termina siendo positiva. Correcto. Y bueno, Agustín, aquí en Brasil realmente estamos a la espera de los resultados un poco de las primeras medidas de gobierno de este presidente provisional Michel Temer. Un dato que me gustaría compartir, que me parece muy interesante, es que una encuesta que salió difundida en las últimas horas aquí en Brasil mostraba el índice de popularidad de los distintos líderes políticos, el índice de intención de voto que tendrían en una eventual elección. Y, por ejemplo, Aécio Neves, principal líder opositor, muestra un 15% de aprobación en una eventual intención de voto. El presidente Lula, aproximadamente un 20%. La propia Rousseff conserva algo más del 10%. Pero Michel Temer, solo el 1%. Es prácticamente un desconocido en Brasil. Nadie lo conoce. A pesar de haber sido candidato a vicepresidente, claro, Rousseff, fue elegido vicepresidente de la nación con la señora presidenta, ¿no? Correcto, fue elegido vicepresidente, estuvo en toda la campaña junto a la mandataria, pero sin embargo es un desconocido. Increíble. A esta hora él tiene apoyo parlamentario para gobernar, pero apoyo popular prácticamente inexistente. Ahora, Dependerá. Decime. No, iba a decir que uno podría reflexionar que si bien desde el punto de vista que lo estás comentando, la evaluación le da muy poca, digamos, exposición política, por el otro lado, si lo analizamos desde el punto de vista de la corrupción, yo creo que todo Brasil lo considera un corrupto. Exactamente, está mencionado. Raro, ¿no? Exactamente, está mencionado en las escuchas telefónicas y en las investigaciones de la operación Lava Jato, la principal investigación de corrupción que hay aquí en Brasil. Él está mencionado y, como te decía, él tiene solamente un 1% de intención de voto, nadie lo conoce prácticamente, así que me parece que es importantísimo seguir de cerca los resultados de su gestión, porque de no encontrar resultados relativamente rápidos para la delicada situación económica,
su margen político es realmente muy bajo para llevar adelante su programa de gobierno, ¿no? Bien. 180 días son los que tienen para demostrar por qué él puede seguir siendo el presidente de Brasil, pero transformar la economía de Brasil, las verdaderas, zonas de peligro, zonas de conflictividad que tiene la economía de Brasil con su pobreza en cuanto a la gente, y volver a instalar a Brasil en el contexto internacional de los países más poderosos es bastante complicado en 6 meses. Es muy difícil, evidentemente, él mismo lo ha dicho, más allá de los 6 meses, él en una conferencia, en una entrevista realizada el pasado día domingo al principal noticiero aquí de Brasil, él decía, yo no puedo hacer milagros en solo 2 años, que es lo que restaría para finalizar el mandato inconcluso de Rousseff, pero me parece que no se espera de él tampoco grandes milagros, sino simplemente que la economía vuelva a crecer y vuelva a generar empleo, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Y salir de la recesión, porque evidentemente Brasil está viviendo un proceso de esa naturaleza, ¿verdad? Por supuesto, salir de la recesión, recuperar el crecimiento, que es un tema que también es muy importante para toda América Latina, que depende de un Brasil en crecimiento para retornar a la senda del crecimiento. Recordemos, Brasil creciendo es una aspiradora de productos construidos, fabricados en los otros países latinoamericanos. Seguro. Y si no, mirá lo que está sucediendo en Argentina, donde lamentablemente el proceso de desarrollo que se plantea en la economía de Mauricio Macri, el jugador indispensable que hace falta es Brasil, precisamente. Bien, Santiago, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente renovaremos este diálogo en el curso de los próximos días. Perfecto, Agustín, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.